Llamada en vivo 0414-840-3723 con su nombre y apellido por delante. Bienvenido a Acera Ciudadana. Con referencia a lo que iban a invitar al día de hoy, yo creo que Cumaná ya no aguanta algún local más o más gente en el centro, ¿no? Porque ya aparte de los centros comerciales que están en Cumaná, y no nos obligan a que tengan equipamiento, no creo que Cumaná es una solución para el centro de Cumaná, la solución para esos antiguos problemas. Hay que buscar otras áreas, pero el centro de Cumaná, porque el centro de Cumaná está colapsado ya, demasiada gente. Muchísimas gracias. A usted por llamar, responde la invitada. Sí, bueno, realmente el problema del desorden que existe con relación a la planificación urbana es uno de los temas urgentes que debemos atacar. Un paréntesis rapidito con relación al problema de las invasiones, que hablábamos un poco en cortes, ¿no? Que el problema de las invasiones, el problema de la anarquía es precisamente porque el gobierno no le ha dado respuesta a la gente con relación a sus viviendas. Así, por ejemplo, en el centro de la ciudad, el centro de la ciudad es un centro de anarquía porque no hay un gobierno, primero, que controle, segundo, que dé alternativas a la economía informal, por ejemplo, que tiene años pidiendo la construcción del mercado de Buhonero, al cual nosotros estamos diciendo ahorita que vamos a construir un complejo comercial y cultural para trasladar a la economía informal, que ya creo que vamos a dejar de llamarla así para llamarla pequeños emprendedores, porque van a estar precisamente dentro del margen de la legalidad, de las normativas, y para darle a la ciudad un aspecto distinto. Además de eso, el centro de la ciudad se ve así, mi amigo, porque realmente ahorita está colapsado, pero nosotros tenemos un proyecto de desarrollo cultural en el centro de la ciudad que vamos a lograr construir, no solamente con los recursos de la alcaldía, sino con las propuestas que estamos generando para que la UNESCO nos permita ganar ese premio, tener esa categoría, y así nosotros lograr mayores inversiones. Si nos colocamos la mente corta, si nos colocamos la vista corta y no vemos más allá de lo que tenemos ahorita, va a ser difícil soñar con construir una Cumaná y un municipio distinto. Pero si vemos, por ejemplo, valga la redundancia, ejemplos como Medellín, que fue una de las primeras ciudades en el mundo con índices de violencia y hoy es otra cosa, podemos decir, bueno, ¿por qué nosotros no podemos tener menor índice de violencia si no hemos llegado a esos extremos? ¿Por qué nosotros no podemos constituirnos como una ciudad, por ejemplo, como Cartagena de India, que tiene mucho menos cualidades naturales que la que tenemos nosotros aquí, que la que tiene Cumaná? ¿Por qué no? ¿Por qué no convertirnos en un gran referente turístico internacional para el desarrollo de los cumaneses? Aquí además hay que estar claro que el turismo, hablamos de turismo porque el turismo es una de nuestras mayores potencialidades, pero que además el turismo para generar empleo y para generar mayor calidad de vida para la gente. Con su permiso a nuestra invitada, llamada en vivo 451-2090 con su nombre y apellido por delante. Acera Ciudadana es toda suya. Señora colega, le habla a su amigo el periodista Wilfredo Rodríguez, y saludos a los directivos también de la emisora y a la distinguida invitada. Liliana, tú como mujer luchadora y del área social, quisiera dos cosas, si hay la posibilidad de lograr tu triunfo y de no hacerlo como tú has dicho, que seguirás luchando para que sea elegido en la mesa de unidad como alcalde de Cumaná. Una de las propuestas del programa más importantes sería la creación definitiva de un materno infantil y además hacer un estudio para un nuevo proyecto de un internado judicial de Cumaná, porque ya el que tenemos no puede seguir albergando más presos y además esta es una zona que sigue creciendo y el desarrollo urbano allí se hace caótico. Quisiera tu opinión al respecto y buenos días. Buenos días a ti, Will, gracias por estar en sintonía. Adelante, Liliana. Muchas gracias, Will. Fíjate, nosotros en el principio del programa hablamos precisamente de la creación del materno infantil en el área de desarrollo que vamos a construir hacia Altagracia. Eso es uno de nuestros proyectos, una de nuestras propuestas, uno de nuestros sueños, además, y un sueño del cumanés y del sucrense. No solamente del cumanés, sino del sucrense. Es necesario, es perentorio tener un materno infantil en esta ciudad. Y comparto plenamente contigo la necesidad de sacar lo que nosotros conocemos como la cárcel de Cumaná de la zona donde se encuentra en estos momentos, porque no está en las condiciones para eso. Claro, eso no depende de la municipalidad. El asunto de la cárcel no depende de la alcaldía,
pero desde la alcaldía se pueden hacer gestiones junto con el gobierno nacional y el gobierno regional para impulsar un movimiento para sacar eso de allí y además para impulsar un movimiento para humanizar ese tipo de retenes que realmente vemos como todos los días muere gente y se convierten, ahí entra un delincuente y sale magna cum laude de allí. Con posgrado y todo. Doctorado y todo. Llamada en vivo a través del 0414-840-3723 con su nombre, apellido por delante. Bienvenido a Sera Ciudadana. Adelante. Yo le quisiera hacer una preguntita a los tres, porque yo estoy de verdad confundido, porque hablan del materno infantil, y ayer escuché al gobernador decir en TV que cuando nos preguntaron por el índice de delincuencia aquí en Sucre, digo que teníamos el mejor materno infantil de Venezuela aquí en Cumaná. Pero yo no lo veo por ningún lado, o por lo menos díganme dónde está para ir a ver, para visualizarlo, ver dónde está. Gracias. Bueno, sí, A la orden. yo estaba por hacer ese comentario porque yo le iba a decir a Liliana, mira, ayer salió el gobernador Maestre diciendo del materno infantil. ¿Eso está dónde? ¿En Carúpano, Luis? En Carúpano. En Carúpano. Pero Está no en aquí. Carúpano, amigo, con razón no lo vemos por aquí por Cumaná. En Cumaná se han hablado de proyectos, anteproyectos, contraproyectos, pero nanay, nanay.